Vamos a hablar de algunos reglamentos respecto al Isur de Hametz, la prohibición de Hametz en Pesach. Básicamente tenemos 4 mitzvot de la Torá que se relacionan con la prohibición de Hametz en Pesach. 3 mitzvot lo ta'aseh, no harás, o sea, prohibiciones. Y una mitzvah que es aseh, una mitzvah harás positiva. La primera prohibición de Hametz se refiere a al tema de el consumo del Hametz. La Torá nos dice en Shemot, Éxodo 13:3, Velo ye'achel Hametz, y no se comerá Hametz. De aquí aprendieron nuestros Jajamim que dentro de la regla de la prohibición de comer Hametz en Pesach también se incluye la prohibición de tener provecho o satisfacción del Hametz. De la misma manera está escrito Kol machmetzet lo tochelu vechol moshbotechem tochlu matzot. Todo tipo de Hametz de fermentado no comerán en todas vuestras habitaciones, van a comer matzot. Y aquí aprendieron nuestros Jajamim que no solamente aquello que se transformó en Hametz por sí mismo, o sea, si yo tengo una masa, harina con agua que fermentó porque estuvo estacionada más de 18 minutos, sino que también cuando se le agrega o se le añade algo para que se fermente, eso también la Torá lo prohíbe y está prohibido de consumir en Pesach. Otro punto que tenemos que agregar dentro de lo que estamos diciendo es de que en Pesach tenemos un punto más hamur, más grave dentro de la prohibición de consumir Hametz en Pesach, que se diferencia con muchos de los otros tipos de alimentos prohibidos de la Torá. ¿Por qué? Porque si hablamos, por ejemplo, de la prohibición de comer la mezcla de carne con leche o la prohibición de comer diferentes tipos de animales impuros que no cumplen con los reglamentos de la Torá, de ser rumiantes y tener la pezuña hendida, o por ejemplo en los peces que se necesita que tengan escamas y aletas, o en las aves que la Torá enumera que son las prohibidas. En todos esos casos, cuando la persona come una medida mínima de un kezait, volumen de una aceituna, el castigo es malkot, es azotes, que básicamente a nivel castigos de la Torá es el castigo más liviano. Por supuesto, tenemos castigos de penas capitales y también tenemos el castigo de karet. Karet es un castigo de muerte prematura que viene del cielo y justamente en Pesach la persona que consume Hametz, según la Torá, merece karet. Como dice el versículo, Kol ochel Hametz, todo aquel que coma, que consuma Hametz en Pesach, Venijreta Anefesh Haim Israel, morirá aquel espíritu de Israel desde el primer día hasta el séptimo día. Entonces vemos aquí que la Torá castiga al consumo de Hametz de una manera más grave, más exigente que lo que encontramos en los demás tipos de prohibiciones alimenticias de la Torá. Entonces, ese es el primer Isur, la prohibición de consumir y de tener algún tipo de provecho o satisfacción del Hametz en Pesach. La segunda prohibición es lo imatze. La Torá prohíbe que la persona posea Hametz bajo su dominio durante los 7 días de Pesach. Y la prohibición incluye todo tipo de Hametz. La persona tiene que deshacerse de todo el Hametz en la fiesta de Pesach y no puede tener bajo su dominio ningún tipo de Hametz. El tercer Isur, la tercera prohibición de Hametz en la Torá es Shelo Yeraez, que no se vea Hametz en nuestro dominio.
Básicamente, estos dos isurim, estas dos prohibiciones llamadas bal irae u bal imatze, que no se vea y que no se encuentre, son dos prohibiciones que solamente la persona las transgrede cuando el hametz se encuentra en su reshut, en su dominio en la fiesta de Pesach. Y por eso, cuando hablamos de que no se vea hametz, no quiere decir que una persona cuando camina por la calle y ve el hametz de un no judío, por ejemplo, o afilu de un yehudí, no puede ver el hametz. Eso no está prohibido. O que no se encuentre no quiere decir de que lo encuentre en la calle, sino que básicamente estas dos prohibiciones se limitan a que la persona tiene bajo su poder, que económicamente hablando, ese hametz le pertenece. En el momento que ese hametz le pertenece al yehudí, afilu, a pesar de que no lo vea o que no lo tenga en su casa, sino que lo tiene en otro lado, pero es de su pertenencia, la persona está transgrediendo la prohibición de bal irae u bal imatze. Y la cuarta mitzvah ya es una mitzvah aseh de eliminar el hametz y la levadura en la fiesta de Pesach. Como dice la Torah, Bayom Arishon Tashbitu Seor mi Batejem, o sea, la persona debe, antes de la entrada de Pesach, eliminar todo tipo de hametz de su dominio. Y esa es una mitzvah aseh que la Torah nos da y que se debe cumplir en la víspera de Pesach.